Bueno, ya está entonces. Pues empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, el COBE. Esperamos que hayáis tenido todos y todas un buen verano. Yo soy Mariluz Iñarra, la secretaria técnica del COBE. Les agradecemos vuestra asistencia a este seminario web que se titula Investigación y divulgación científica con documentales, un camino de ida y vuelta. Pero antes de comenzar con el webinar, os queremos informar o recordar, los que ya habéis asistido a más seminarios que organizamos, que en el COBE celebramos eso de manera habitual y gratuita seminarios web de interés tanto para los profesionales en biociencias como para el público en general. Bueno, estos seminarios son posibles gracias a la colaboración desinteresada de los ponentes. Además de seminarios, realizamos muchas otras actividades como organización de cursos con descuento para los colegiados y colegiadas, jornadas, defensa de la profesión, asesoría jurídica, ofertas de empleo, entre otras muchas actividades. Os animamos a visitar nuestra web para que conozcáis todos estos servicios, cobuskadi.eus, y si sois biólogos y no estáis colegiados, bueno, también os animamos a colegiaros. Y dicho esto, en el seminario de hoy tenemos el placer de presentaros a Alberto Redondo, que es biólogo y profesor de zoología de la Universidad de Córdoba y también investigador de comportamiento animal y cineasta. En esta charla, Alberto nos va a contar su experiencia con el cine científico y la divulgación, y conoceremos además cómo pasó de realizar grabaciones de comportamiento animal con fines científicos a realizar documentales. Además, también tendremos ocasión de conocer sus últimos trabajos, como el documental Caballo. Y os recordamos que podéis hacer todas las preguntas en el chat y al final de la charla el ponente las responderá, las iré leyendo yo, y también si pedís permiso previamente se puede abrir micrófono. Bueno, damos el paso al ponente. Muchas gracias, Alberto. Encantado, muchísimas gracias. La verdad que es un placer, es un honor estar aquí con vosotros y disfrutar de este ratito compartiendo mi trabajo, compartiendo, porque yo ya no sé si es profesión o es pasión, yo no tengo límite entre lo que es mi vocación, mi descanso incluso en el verano, con lo que es el trabajo. Para mí no hay línea, entonces, bueno, pues quiero compartir esta experiencia, cómo he llegado a cumplir un sueño, a realizarme desde el punto de vista profesional. Bueno, tengo como esa coletilla de ida y vuelta porque es curioso, ¿no? Mi relación con el cine, con el vídeo y con el documental es una relación que vaya a ver que tiene diferentes fases. De hecho, empezó muy, muy pronto. Fijaros que os sonará la imagen de este señor que sale ahí arriba a la izquierda. Bueno, los que sean más jóvenes igual no tanto, pero bueno, la gente que tiene ya, pues yo creo que a partir de 30 años, ¿no? Les suena perfectamente el divulgador Félix Rodríguez de la Fuente. Yo veía sus documentales cuando era niño y me quedaba embobado viendo la tele. Yo creo que estudié biología pues gracias a esa ventana que me mostraba la naturaleza, los animales, temas de comportamiento, conservación, hablaba de ecología, hablaba de lo importante que era conservar el medio. Y bueno, pues yo veía esos documentales, intentaba emular lo que hacía este hombre y me iba a ese arroyo que veía ahí a grabar con lo que había en aquella época. Yo era un niño, yo tendría 7 años y lo que estaba a mi alcance era una cámara de Super 8 que tenía mi abuelo Pepe, que me la prestaba y que con una cinta de estas que duraba un minuto la grabación, imaginaros ahora que con un móvil grabas horas y lo que quieras, en fin, lo que ha cambiado, ¿no? Antes tenía solo un minuto, yo me iba de noche, me escondía ahí en ese arroyo con el tomavistas de mi abuelo esperando que saliera algún animal. Y recuerdo que lo primero que grabé fue ese pajarito que tenía ahí, una curruca capirotada, que yo la veía cerca, pero luego cuando vimos la grabación en ese proyector, bueno, era un puntito en una rama. Decía yo, madre mía, qué difícil esto. ¿Cómo consigue ese hombre esas imágenes que vemos en la tele? Si eso es imposible. Lo veías como algo idealizado. Pero bueno, yo disfrutaba muchísimo. Imaginaros, un niño escondido solo allí, se le va a salir el corazón cada vez que siente un ruido, moverse las barascas del arroyo, moverse una rama, esperando que saliera allí cualquier animal para grabar. Aquello era mi contacto con la naturaleza y sin duda, ahí se forjó mi vocación de biólogo. Pero bueno, fijaros cómo eh, está ahora ese arroyo donde yo iba, ¿no? Eso es lo que ha marcado más mi vocación, ¿no? El ver cómo en una vida o en media vida, que yo espero vivir otra media, pues se ha destrozado totalmente ese paraíso en el que yo disfrutaba.
Eso es lo que queda de ese arroyo ahora mismo en un pueblecito de la campiña de Córdoba. Fijaros, eh, cortaron los árboles porque le daban sombra a los olivos y bueno, pues pensarían que iban a producir menos esa primera fila de olivos. Pues en esa foto veis cómo los olivos se los va a llevar el agua, se los está llevando el agua y cómo están totalmente ya descarnadas las raíces, porque al no respetar la cubierta vegetal, cuando llueve, cada vez de una forma más torrencial, pues se lleva todo, ¿no? Ese tipo de cosas, pues claro, te afectan. A mí me producen una sensación de desolación, ¿no? Y bueno, uno tiene ganas de hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que lo más importante que podemos hacer, lo más, no sé, quizás lo más útil, es mover conciencias, mover un poco la emoción de la gente, porque sin emoción no se actúa. Y la herramienta que nos da el cine para mover emociones, yo creo que es única. Hay pocas artes que sean capaces de combinar tantos elementos para afectar a nuestro comportamiento, para afectar a nuestro cerebro, para modificar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque es que el cine tiene la potencia de la fotografía, tiene también la música, ¿no? Que arte que mueve tantísima emoción como la música, pero tiene también el ritmo, tiene, en fin, un montón de elementos, pintura, música, vídeo, es también ritmo, sonido. O sea, con todo eso podemos generar emociones que, bueno, pues vayan, pienso yo, que encaminada a que la gente conozca la naturaleza, pero se enamore de la naturaleza y quiera mover ficha. Aquí lo importante es que pasen a la acción, ¿no? Que la gente haga algo en la medida que cada uno pueda, pero cuando uno hace un documental, hoy en día, a través de Internet tenemos la capacidad de llegar a muchísima gente. Entonces, no solo en televisión, ahora tengo la suerte de que mis documentales están también en el cine. Bueno, al final los ve mucha gente y quizá puedas mover alguna conciencia para que empaticen un poco con lo que a mí por lo menos me preocupa tanto y seguro que a la audiencia pues también, ¿no? Porque somos biólogos, ¿no? Tenemos que estar enamorados de la vida, enamorados de la naturaleza y sabemos del desastre que estamos causando y lo importante que es la acción, ¿no? Bueno, pues así empezó mi relación con los documentales, intentando grabar cuando era un niño. Ahora me dedico a hacer documentales. Esas imágenes que veis ahí, esa imagen es de un documental. Pero bueno, voy a contar cómo empezó todo. Yo estudié biología con esa pasión que tenía por la naturaleza, pues era la carrera, estaba claro, tenía que estudiar biología. Y cuando terminé la carrera, pues yo quería investigar, quería seguir en esa línea de descubrir cosas. Me apasionaba el comportamiento animal, tuve la suerte de trabajar con Luis Arias de Reina, yo creo que uno de los etólogos pues, más importantes que ha dado nuestro país. Conozco a varios compañeros del País Vasco, a Josemi, a Isma, investigadores buenísimos de comportamiento que estudiaron aquí y que ahora, bueno, pues están ejerciendo su profesión ahí en el País Vasco y son también discípulos de Luis Arias de Reina. Bueno, pues yo hice la tesis con Luis y la planteamos con este ave que veis aquí, con el rabilargo, un córvido espectacular. El rabilargo, la verdad que es una pasada de pájaro porque tiene un comportamiento social muy elaborado. Y se prestaba muchísimo a registrar ese comportamiento. Yo ya tenía pues la experiencia de haber grabado en vídeo y quería registrar esos comportamientos en vídeo. Entonces, bueno, ya con una cámara un poquito mejor, ya una cámara de vídeo de las que había en los años final de los 90 pues ya sí que permitía grabar durante varias horas. Era una cámara ya más pequeñita, una cámara que yo subía a los árboles y colocaba para grabar el comportamiento de los padres cuando tenían que repartir el alimento a los hijos. Y descubrí con mi cámara cosas espectaculares. Me di cuenta que era una herramienta muy potente porque por mucho que tú observes con unos prismáticos un nido, pues nunca va a tener una imagen con la nitidez, con la definición y con la posibilidad de rebobinar, de medir cosas. Yo colocaba la cámara camuflada en el árbol, apuntando hacia el nido y la dejaba grabando varias horas. Y bueno, yo previamente conocía lo que pesaba cada pollo, sabía cuándo había nacido cada uno, cuál era el macho, cuál era la hembra y veía un poco esas relaciones familiares. Y fijaros, una de las grabaciones que fueron más curiosas de aquel rodaje. Recuerdo un momento en el que están los pollos pidiendo, como esos que veis en la foto. Normalmente está la madre en el nido y el padre es el que va a buscar comida y la aporta al nido. Y veo que llega el padre con comida
La madre se coloca sobre los pollos tapándolos y se pone a pedir como si fuera un pollo también. Si el padre le da de comer, claro, a la única boca que tiene a su disposición, que es la de la madre, le da comida, la madre se aparta y se pone en el borde del nido y ahora al padre todavía le quedaba comida en su buche y el padre empieza a dar de comer a uno, la madre a otro y veo que la madre, esto es curioso, saca del pico de uno de los pollos alimento y veo que se lo da a otro. Cuando veo eso, claro, paro vídeo, rebobino, lo pongo otra vez, puedo creer. ¿Y qué hacen? ¿Por qué le quita la comida a uno y se la da a otro? Bueno, una cosa, cuando queráis, levantáis la mano y sí, porque a lo mejor hay una curiosidad que os viene bien que hablemos y además yo encantado, casi mejor que en vez de estar todo el rato hablando solito, si queréis, vosotros me preguntáis cualquier duda, cualquier cuestión, yo encantado de responder sobre la marcha. Pero os sigo contando. ¿A quién le quitó la comida y a quién se la dio? Analicé cuáles eran unos pollos y otros y era curioso, vi aquello varias veces y normalmente la madre sacaba la comida del pico de uno de los pollos más grandes y se la daba al más pequeño. ¿Eso por qué sería? Bueno, pues analizamos la paternidad y curiosamente los hijos pequeños eran hijos de la madre, pero no del padre. Y por ahí tiramos del hilo y descubrimos cosas muy interesantes, ¿no? Como que esas infidelidades de la pareja, sin saberlo, por supuesto, los padres, porque luego yo hice unos experimentos cambiando pollos. Ellos no conocen cuál es cada uno, pero sí que los padres tienen tendencia a alimentar a los más grandes, que suelen ser los hijos suyos, y la hembra a los más pequeños, que ella es la única que comparte genes con ellos. Bueno, un tema bastante curioso de comportamiento que pude descubrir gracias a mis cámaras. A partir de ahí, pues imaginaros, ¿no? Te enganchas, ¿no? Te enamoras de esa herramienta que te permite ver cosas que tu ojo no llega a ver, ¿no? Y bueno, pues a partir de esa tesis, yo luego conseguí mi plaza de profesor, empecé a investigar en la universidad y mi siguiente trabajo en vídeo, porque esto fueron grabaciones científicas, eso era solamente grabar para mi tesis doctoral y no son grabaciones con calidad, ni yo hice ningún montaje, ni ningún documental, eso era material de investigación. Pero tuve un proyecto de investigación cuando ya era profesor, al inicio de mi recorrido como profesor, con caballos. Estudié el estrés en los caballos y lo estudié relacionado con la dieta. Fijaros qué cosa más curiosa, por qué hago yo un proyecto con caballos si hice mi tesis doctoral con pájaros, ¿no? Si yo trabajaba con rabilargo, mi línea de investigación ha cambiado mucho. Soy muy polifacético, no lo puedo evitar. La vida es tan corta y tantas cosas me gustan que abarco mucho. A lo mejor aprieto poco, pero disfruto mucho. El caso es que empecé trabajando con pájaros, pero en un momento de mi carrera, cuando estaba estudiando biología, me dieron una beca para estudiar las avutardas, ese pájaro que veis ahí, el ave más grande del mundo capaz de volar. Vivían en la campiña de Córdoba, cerca de mi pueblo, relativamente cerca de ese arroyo que os he enseñado en la primera diapositiva, y bueno, yo orgulloso de mi beca, me voy al campo con una moto que tenía entonces y cuando intento acercarme a una distancia prudencial para ver las abutardas, veía que era imposible. Me veían a 1 kilómetro y se iban, por mucho que me escondía, que me levantaba de noche, nada, eso tenía una vista increíble. Y un señor de un cortijo que vivía allí me dice, mira, si tienes un caballo, te acercas a caballo, no se van a asustar de ti las abutardas. Bueno, también me decía con un tractor, pero lo del tractor era más complicado, bastante más caro un tractor que un caballo. De hecho, me prestaron mi primer caballo. Y efectivamente, cuando iba a lomos de un caballo, las abutardas se asustaban mucho menos y yo podía tomar notas y sacar los datos que necesitaba para ese estudio de la beca que me dieron. Bueno, y tanto ir a ver las abutardas a caballo, pues me aficioné a los caballos, me enamoré de ese animal. Y cuando yo tuve mi plaza de profesor, pues se me ocurrió hacer un proyecto para devolverle algo de todo eso que me había dado ese animal, de todas esas sensaciones que yo había sentido con él. Y era el intentar reducir su estrés. El momento que tratas con caballos te das cuenta de que hay muchos caballos que viven en una situación de estrés muy alto. Las personas también lo tenemos. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer para disminuir el estrés en los caballos? Pues muchas cosas desde el punto de vista del comportamiento, pero ¿qué podía hacer para cualquier persona que no fuera un especialista en comportamiento o que tuviera poco tiempo? Y leí unos artículos en los que la dieta, al menos en los potros, influía en el estrés, podía disminuir el estrés, una dieta rica en grasa. Y así lo hice. Hice un proyecto de investigación, en mi caso fue con caballos adultos, 50 caballos, 2 dietas diferentes, y conseguí demostrar
que efectivamente disminuía su estrés. No solo disminuía el estrés, sino el riesgo de sufrir un accidente con un caballo. Les daba un susto con una cabeza de tigre, grababa en vídeo esos experimentos también, o sea, utilicé el vídeo como forma de tomar datos. Eso ha sido ya una constante en toda mi carrera investigadora, el utilizar las imágenes de vídeo como forma de tomar datos científicos. Y veía la aceleración, por ejemplo, de la cabeza del caballo cuando se sobresaltaba con ese estímulo inesperado. Entonces, midiendo el tiempo de reacción, pues nos dábamos cuenta que efectivamente había una relación entre la alimentación y el comportamiento, la distancia que recorrían, el susto que se daba. En realidad, la posibilidad de tener un accidente, de caerte de un caballo, disminuye si la fuente de energía la basa en un porcentaje de grasa mayor que no solamente en hidratos de carbono, en cereales, en almidón, que es lo que suele estar basada. Un tema bastante curioso y que me pareció muy interesante para darlo a conocer a todo el mundo. Entonces, bueno, pues se me ocurrió hacer un vídeo, hacer un documental, se llama Dieta y estrés en caballo, está publicado por la Universidad de Córdoba y que, bueno, está en Amazon, o sea que como una especie de videolibro, un documental que muestra este estudio. Y fue mi primer documental en serio, un trabajo ya bien hecho, para el cual me tuve que formar mucho. Recuerdo que me apunté a unos cursos que había en la Bienal de Cine Científico de Ronda, y allí unos profesionales estupendos pues nos daban cursos de cómo hacer guiones, de cómo editar, de cómo grabar. Fue la verdad que muy formativo. Esa Bienal, que curiosamente fue Feria Rodríguez de la Fuente el que la fundó hace ya más de 40 años, ¿no? Ahora mismo es el festival de documentales decano de Europa, el más antiguo de Europa. Esa Bienal se hacía en Ronda, ahora tiene sede en Madrid, Ronda y en México, ha sido la última Bienal. Y bueno, curioso es que mi primera serie, pues al año siguiente de hacer esos cursos con los que aprendí a hacer ese documental, mi primera serie ganó el premio al mejor documental científico en la siguiente edición de la Bienal de Ronda. Lo gané con esta serie que se llama Descubriendo el comportamiento animal. Ese fue mi primer trabajo cuando presenté el documental de los caballos. Estaba allí el presidente de la Sociedad Española de Etología, y le gustó mucho porque era un documental que mostraba cosas de comportamiento, y me propuso el hacer esta serie, de hacer una serie sobre comportamiento animal, una serie de cortos documentales de 5 minutos. Esta serie está en abierto. Tengo una página web, un canal eh, como si fuera un canal de televisión de documentales, que es albertoredondo.tv, punto de televisión, ¿no? Punto .tv. Y ahí, en albertoredondo.tv, están todos estos documentales en abierto. Se utilizan en un montón de universidades bueno, son un material interesante para divulgación, incluso para docencia, porque en 5 minutos muestran trabajos científicos eh, con imágenes reales de animales en el campo, y también de cómo los investigadores han llegado a las conclusiones de esos estudios. Entonces, es como si fuera un artículo en imágenes, algo que incluso se ha puesto de moda en el sentido de que hay revistas que ahora tienen videoartículos, ¿no? Que muestran algunos de sus artículos en vídeo, y son muchas de ellas, incluso las mejores, las que ya admiten vídeos complementarios a los artículos científicos. Yo creo que es una herramienta muy, muy potente para divulgar la ciencia en general. Bueno, pues esta serie fue un trabajo que me llevó, pues, yo creo que fueron casi una década. Tiene 30 capítulos. Está rodada no solo en España, sino que también hay un capítulo de renos en Laponia y otro en Israel con Amos Zahavi, uno de los padres de la etología. Hay capítulos también en América, en fin, que hay fundamentalmente capítulos grabados en España, pero también otros grabados fuera, y es muy diversa. El primer capítulo es de hormigas, se llama Pequeñas Esclavistas, y muestra un comportamiento que nunca antes se había grabado, de unas hormigas que hay en Sierra Nevada que hacen esclavas a otras hormigas. Y de eso, pues, hasta osos, hay uno de ballenas, hay bueno, rapaces, linces, urogallos, mariposas, microorganismos, hay un poco de todo, ¿no? Pues esta serie se llama Descubriendo el comportamiento animal. Está todo en español y en inglés también. Y como digo, pues está a disposición de todo el mundo en, a través de YouTube, pero en esta web están todos los capítulos organizados de forma secuencial y con algunas explicaciones y eso. Y bueno, no solamente se ha divulgado a través
de internet, sino que esta serie se emitió en televisión española, en la 2 de televisión española y en muchos más canales de bastantes sitios. Como un 50 países se ha emitido ya, una serie que tiene ya un recorrido importante y ha estado desde China, Australia, Estados Unidos, pues, no sé, un montón de países. Y la verdad que tenía un feedback muy bueno con la serie y pues, me ha dado mucha alegría, la verdad. Bueno, hice esta serie durante bastante tiempo que trata solamente sobre comportamiento animal, sobre etología, pero bueno, había muchos temas de ciencia que también, bueno, me parecieron interesantes y entonces amplié con esta serie nueva, y empecé un poco después, que se llama Ver la Ciencia. Tiene también un formato de capítulos de 5 minutos, está también en mi página web, en albertoredondo.tv, y en este caso son 20 capítulos los que hay ya hechos y también se ha visto en bastantes países. La diferencia es que no son solamente bueno, no son de comportamiento animal, sino que son de todas las ramas científicas. Entonces hay de química, hay de física, hay en fin, un poco de todo, ¿no? Y de astronomía, en fin, son muy variados. Y bueno, la verdad que ha tenido también algunos premios y ha tenido una muy buena acogida, ¿no? Tanto el público científico como público en general, porque está también en bastantes países, en cadenas de televisión y la verdad que me ha dado también muchísimas alegrías. Bueno, me tiré un montón de tiempo haciendo documentales cortos. Era un formato como que, pues, me dio mucha alegría, me dieron premios, pero tenía como el reto de esos documentales que yo veía en la tele, que no, de hecho se llama del programa Grandes Documentales, el decano de aquí de los programas de divulgación de la dos, ¿no? Y quería hacer algún documental más largo, ¿no? ¿Cómo será eso de los documentales largos? ¿Será posible hacerlo? Bueno, pues ese fue el primero que hice. Un documental que se llama Mariposas, que tiene una duración de 1 hora. Ahí volví a presentarlo a la Bienal de Ronda, casi una década después, y tuve la suerte de ganar también con este documental, el premio al mejor documental. Y, y la verdad que también ha tenido una muy buena acogida en distintas televisiones. Yo creo que el primer documental de 1 hora sobre mariposas de la península ibérica y que hace un recorrido. Yo he trabajado con pájaros, he trabajado con caballos y he trabajado con mariposas. Es el otro grupo de animales el que he dedicado a mi investigación y claro, pues siempre pues lo que más fácil tiene y lo que más te tira para hacer documentales. Entonces, bueno, pues fijaros que lo que empezó siendo una herramienta para captar comportamiento de los animales, para tomar datos y realizar trabajos científicos, se convierte ya en una herramienta de divulgación a nivel profesional, en televisiones y demás. Pero bueno, diréis, y ahora te dedicas a los documentales y ya no investigas, porque claro, ¿cómo te da tiempo a las dos cosas? Pues fijaros, desde que hago documentales he publicado más artículos que cuando no hacía documentales. Y la clave es precisamente la herramienta del vídeo. No solo la herramienta del vídeo, sino el contacto con un montón de científicos para hacer los documentales. Pues tengo que contactar con científicos, convivir con ellos, te permite conocer lo que están haciendo. Y ellos también conocen la potencia de la herramienta que es el vídeo para tomar datos. Entonces me han surgido un montón de colaboraciones de diferentes tipos. Imaginarlo desde un artículo del color de los sapos y ver cómo se camuflan los sapos en Coimbra, en Portugal, hasta la señalización de los lobos con los excrementos, todo eso utilizando técnicas de talonaje, de gestión del color, de las que se utilizan en, bueno, en grafismo para hacer documentales, pero que también es una herramienta para investigar y otras veces para medir la velocidad con la que se mueve una araña, para estudiar el comportamiento de las aves dentro de las cajas nido, para estudiar el comportamiento de predación de unas arañas que hacen control biológico de plagas sobre cultivos de frutos rojos. Imaginaros la cantidad de frentes abiertos con el punto en común de que son las cámaras de vídeo y las técnicas de grabación de documentales las que me han permitido pues, abrir un montón de campos en temas de investigación. Con lo cual, para mí son dos líneas dentro de mi profesión sinérgicas que mantengo a la vez, sigo investigando, sigo haciendo documentales y las dos líneas se complementan perfectamente, ¿no? La verdad que eso es un poco el resumen de esta charla, un poco el mensaje, ¿no? Que no es que me haya aducido el tema de los documentales y me haya quitado de la investigación, sino que es una herramienta que me sirve para investigar también. Y a la vez, todas esas personas con las que investigo, pues son
datos, una fuente inagotable de conocimiento para la que no tengo tiempo de hacer todos los documentales que me gustaría. Así que bueno, son dos temas ahí, sinérgicos y complementarios. Bueno, hice Caballo y luego hice este documental que comentábamos al principio y que ahora pues me ha hecho dar el salto a lo que es la gran pantalla, un mundo en el que yo creí que nunca iba a entrar. Caballo es el resultado de 3 años de grabación. Yo colaboro con una empresa de pienso haciéndole vídeos de divulgación porque ellos fueron los que patrocinaron ese proyecto de investigación que os he contado de la dieta y el estrés en los caballos. A partir de ahí, cuando vieron ese documental, vieron posibilidades para divulgar temas de caballos que le interesaban y empecé a trabajar con ellos en ese tema. Bueno, pues un día les propuse hacer un documental de caballos, un documental que me dieron la posibilidad de soñar y soñé. Y digo, bueno, ¿y por qué no un documental que muestre la relación entre humanos y caballos alrededor del mundo? Que muestre sin fronteras, sin... Hay efectivamente diferencias en las culturas, diferencias en la raza de caballos, pero al final hay un nexo común que es la unión tan tremenda entre estas dos especies, entre los humanos y los caballos, y sobre todo cómo ha afectado el caballo a los humanos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Ningún animal nos ha influido tanto como el caballo en el sentido de que somos lo que somos como especie gracias a ellos. Si nos paramos un momento a pensar, ahora no, pero hasta hace 4 días era el medio de transporte. A todos sitios íbamos a caballo, con lo cual sin ese medio no podíamos desplazarnos de forma eficiente. Podemos llegar en absoluto a los sitios donde hemos llegado, pero es que era también el medio para cultivar la tierra, el medio para llevar el alimento a los sitios, era el medio para llevarnos al médico, para salvarnos, para conquistar o para salvarse cuando nos querían conquistar. Al final, ¿cuánta gente no se ha salvado a lomos de un caballo? Yo incluso tengo la teoría y cuando doy charlas en el cine, que me gusta cada sitio que se estrena la peli, pues dar como una charla al principio, contando un poco el making of de la película, y muchas veces cuento que yo creo que el caballo nos ha domesticado a nosotros, en el sentido de que somos hijos de gente que tenía buena relación con los caballos, incluso los que tenían mejor mano con los caballos, yo creo que tenían más hijos, y sus genes son los que ahora se han, se han perpetuado, ¿no? Porque esas personas que tenían la posibilidad de dar un salto, montarse en un caballo y salir corriendo, se han salvado de muchos peligros, de muchos problemas, de guerra, de violencia. Con lo cual, ¿cuántos hijos no han nacido gracias a que el padre o la madre tenía buena relación con un caballo, buena mano con un caballo, ¿no? Al final, esto yo lo estoy viendo día a día, cuando la película se estrena en el cine, veo cómo disfruta la gente viendo estos animales, la emoción que les produce. Y bueno, cualquiera que tiene relación con un caballo sabe lo que, la relación tan estrecha y tan potente, ¿no? Yo creo que nos hacen mejores personas, incluso nos curan. Creo que los caballos mejoran nuestro estado de ánimo, mejoran nuestra salud y hay muchos estudios hechos y muchos por hacer. La equinoterapia, y ahora las posibilidades que tiene todavía y la cantidad de milagros que se hacen cada día, hablamos de un caballo simplemente al lado de un caballo. Bueno, pues esta serie que me llevó durante 3 años a recorrer el mundo, pues tuve la mala suerte de que justo la terminé cuando empezó la pesadilla de la pandemia. Y con tanta puntería que el día 30 de marzo de 2020 estaba previsto su estreno en salas de cine porque la idea era estrenarla solamente un día, alquilar una sala de cine y hacer un evento benéfico en varios países. La película se hizo en inglés, en portugués y en español. Ya estaban los cines acordados, estaba todo preparado para ese estreno, pero imaginaros, 30 de marzo de 2020, pues el día 14, imaginaros, ¿no? Como estaba yo en mi casa diciendo, no me lo puedo creer, ¿será posible? Pero sí, fue posible y tan posible fue que estuvimos 3 meses sin salir de la casa. El resultado es que la película se quedó en un cajón. Ya casi a final de la pandemia, esta empresa, Pavo, que son los que la patrocinaron, esta empresa de piensos, pues mm, decidieron darle salida. Ya lo de los cines, pues nos olvidábamos porque estaban los cines todavía cerrados. Y entonces hicimos una presentación precisamente con la compatriota vuestra, con Ana Igartiburu y con Gonzalo Ginés, un escritor famoso de libros de caballos. Hicimos un estreno, pero online, bajo demanda y también con fines benéficos, pero claro, fue poca gente la que tuvo acceso. La película se quedó en un cajón
Y finales del año pasado, pues se me ocurrió intentarlo. Se me ocurrió intentar estrenar la película en el cine porque se había hecho con formato cine, se había hecho con un montón de esfuerzo para que tuviera la característica de calidad que necesita una película para poder ponerse en el cine. Imaginaros, sonido 5.1, 4K, un montón de cuestiones que costaron mucho esfuerzo y que era una pena que se viera en una pantallita de un ordenador y que se hubiera quedado allí, porque además Televisión Española, de todos los documentales que he hecho, es el único que no ha emitido porque no era naturaleza. Un documental es verdad que un poco atípico, que mientras que el resto de documentales que he hecho han tenido un recorrido excelente en televisiones, tanto en la española como de todo el mundo, este en concreto no es un documental comercial que se venda bien en televisiones, ni mucho menos, porque la temática se sale de lo habitual que compran las personas que se encargan de las parrillas de las cadenas. Eh, Hay un espacio para el documental de naturaleza, para lo que es wildlife, hay un espacio para documentales de historia. De hecho, aquí en la 2 pues los viernes están dedicados, bueno, perdón, a viajes, documentales de viajes, documentales de historia, un canal solo de historia, incluso cocina, ¿no? Si fuera un documental de temas de cocina, pues también tendría su sitio, pero un documental en el que salen caballos, en el que salen personas, en el que hay algo de deporte, pero no es deporte, en el que hay algo de historia, pero no es historia, algo de naturaleza, pero no es solo naturaleza, pues a todo el mundo se le salía del cajón, en el sentido de que, bueno, la tele me dijo que no y el documental se quedó ahí, en un cajón. Precisamente en un cajón porque no entraba en ninguno de los cajones estándar, ¿no? Y se me ocurrió intentarlo en los cines, probé con todas las distribuidoras que encontré, todas me dijeron que no, y la única solución que me quedó, pues fue ser yo mismo la distribuidora, darme de alta como distribuidora, intentarlo, probar con una primera sala. La cosa salió fenomenal. Es verdad que jugaba en casa, terminamos aquí en Córdoba, de la mano de la Universidad de Córdoba, pero fueron 700 personas en un fin de semana, fue espectacular. Y a partir de ahí, pues tímidamente, Madrid, Sevilla, y ahora pues ya he estado prácticamente por un montón de sitios, no solo en España, sino fuera. En España ya van 10 comunidades autónomas y seguiremos, ¿no? En este otoño estrenando en algún sitio más. Es verdad que ya es un ritmo menor porque he estado los últimos meses cada semana. El viernes estrenábamos en un sitio y yo voy con la película a todos sitios. Yo soy, no me lo quiero perder, ¿no? No me quiero perder ese contacto con el público, esa posibilidad de compartir un trabajo de 3 años de esfuerzo, de dedicación, de sufrimiento, que al final consigues que quede como a ti te gusta y poderlo compartir cada fin de semana en una sala grande, salas que además se han llenado. Que en Bilbao, por ejemplo, recuerdo que fue fantástico, un montón de gente y que, bueno, tener ese contacto luego con la gente, el que luego tengas un coloquio, que al salir del cine te pregunten, te digan, firmes carteles y la gente le haga ilusión guardar el cartel de la película porque le ha gustado, le ha marcado. Pues la verdad que ha sido un subidón durante todo este año que prácticamente no me ha dejado hacer otra cosa. He estado todos los fines de semana de ciudad en ciudad con el estreno de Caballos. De hecho, ahí nos conocimos, ¿no? Con el colegio veterinario cuando fue la presentación en Bilbao de la peli. Pues tuvimos la ocasión de conocernos, hice una presentación en el colegio de veterinarios y ahí pues conocí a la gente del colegio de biólogos, ¿no? Y esta charla viene por ahí, viene por la película Caballo. Al final es una cadena, ¿no? De cosas. Y bueno, ahora mismo sigue esta película en el cine, pero mientras la película estaba en un cajón y mientras llegaba ese momento en el que me planteé ponerla en el cine, pues acabó la pandemia y pasaron 3 años justo acabando la pandemia. Al final de la pandemia empecé a rodar esta serie que se llama Fauna Ibérica y que un poco es la vuelta al origen, la vuelta al principio, aquella serie que a mí me, me entusiasmaba cuando era niño, que se llamaba Fauna Ibérica, que no se ha vuelto a ser una fauna ibérica desde hace 40 años, pues le propuse a Televisión Española el hacer una serie que se llamara Fauna Ibérica y que recorriera, pues yo quería que fuera totalmente ibérica, entonces hablé también con la televisión de Portugal y se hizo entre los dos países, se hizo en España y en Portugal. Y se ha estrenado hace muy poquito. Ahora en julio se estrenó en la 2 de Televisión Española. Se va a reponer pronto, no tengo fecha de, no sé cuándo se va a reponer, pero prontito. Y está también en a la carta, va a estar, ahora mismo no está, pero va a estar en a la carta además de forma indefinida para que todo el mundo la pueda ver
en abierto. Esta no la tengo en la web porque los derechos los tiene Televisión Española, pero estará en abierto en RTV Play. Y es una serie pues, que me ha dado un montón de alegría. Un montón de alegría y un montón de trabajo. Ha sido fijaros, son 6 capítulos de 1 hora. Bueno, en televisión 1 hora son 50 minutos porque hace falta un tiempo para que son las promos, ¿no? Pero es el tipo de formato de gran documental que requiere una cantidad de imágenes que no podía ser una idea. El trabajo que ha llevado han sido otros 3 años. Estuve 3 años grabando caballos y justo cuando acabé, en 2020, empecé con esta serie. Bueno, en realidad empecé en 2019, que ya estaba la película de caballos prácticamente terminada y empecé ya con esta a grabar imágenes. Y me ha llevado pues 2020, 2021 y a finales de 2022 pues se terminó el rodaje de esta serie. Y fijaros cómo está estructurada. Es una serie que tiene, por un lado, imágenes, yo creo que muy espectaculares, muy interesantes, pero intenta sobre todo divulgar mucho, tener mucho contenido. Fijaros cómo es la estructura. Tiene un primer capítulo que se llama Prisioneros del Frío, que trata sobre cambio climático y muestra cómo hay, pues, muchísimas especies que están al borde de la extinción porque el cambio climático las está agobiando. Viven en las zonas más altas de las montañas, son muchas de ellas relistas del último periodo glaciar, se quedaron ahí cuando se retiraron los hielos al final de la última glaciación, pues estos animales que estaban adaptados al frío se quedaron en las montañas más altas. Muchos de ellos en estos 10.000 años han evolucionado a ser diferentes subespecies y ahora, pues como hace cada vez más calor, ellos van subiendo su cota, pero se le acaba la montaña. O sea, hay algunos que han cambiado su comportamiento y que ahora pues no tienen posibilidad de vivir en otro sitio y están abocados muchos de ellos a la extinción si no hay un cambio pues muy radical, ¿no? en nuestro comportamiento, en nuestra agresión con el medio continuo. Pues ese capítulo se llama Prisioneros del Frío, el capítulo 1. El segundo muestra cómo las relaciones de colaboración en la naturaleza son las más importantes, nos dan una lesión a las personas. Y es así, ¿no? Y muestra sobre todo relaciones entre animales y plantas. Y hay un montón de ejemplos en los que pues, hay polinizadores, dispersantes de semillas, colaboración entre animales y plantas y cómo muchos animales son fundamentales para la vida de las plantas y de hecho la diversidad de las plantas que vemos ahora mismo no existirían las flores sin los insectos, ¿no? Y ese documental pues intenta mostrar historias diferentes, algunas pues muy intrincadas de plantas que hacen una trampa dentro de la cual encierran a un insecto, luego lo liberan y gracias a eso la planta se reproduce. Y bueno, cada uno de estos capítulos trata la mayor diversidad posible de especies. En este, por ejemplo, segundo, pues hay desde dinosaurios hasta insectos súper pequeños y también osos, por ejemplo, ¿no? El tercer capítulo, La Gran Cadena, pues trata sobre redes tróficas, ¿no? Ya no se habla de pirámide, sino de red más, ¿no? Porque no, son relaciones mucho más complejas de lo que se pensaba entre distintos animales, pero son esa relación depredador-presa la que es el tema de este tercer capítulo. Bueno, pues están depredadores como el lobo, pero también hay, por ejemplo, una historia muy bonita de cómo el suelo del bosque mm, y los insectos y la microfauna del suelo del bosque es la que permite la regeneración del bosque. Ahí también hay unos pequeños depredadores que forman, hay superdepredadores, mesodepredadores y consumidores de hojas. Y si no hay depredadores, al final las hojas no se consumen porque los mesodepredadores se comen a los pequeñitos y al final, en fin, que es curioso cómo el equilibrio de esa microfauna del suelo del bosque es fundamental para que el bosque se regenere. Ese es uno de los muchos ejemplos que se tratan en ese tercer capítulo. En 1 hora da tiempo a contar muchas historias. El cuarto se llama Haciendo la corte. El cuarto y quinto tratan sobre reproducción, el cuarto va sobre cortejo y trata diferentes relaciones entre machos y hembras de diferentes especies, distintas estrategias reproductivas. Bueno, la abutarda, por ejemplo, ¿no? Que tiene un poco la culpa del documental de los caballos, pues es una de las protagonistas de este documental. Ese ave que se ve ahí es un sisón, no es una abutarda, pero está muy relacionado y hace también un comportamiento espectacular. Los machos dan unos saltos
en el prado, en la pradera, para llamar la atención de las hembras, muy, muy curioso. Y recuerdo las imágenes, una pradera de amapolas y esos machos de si son dando saltos ahí. Al final, de una serie como esta, donde tienes 6 horas de documental, imaginaos la cantidad, los cientos de horas y cómo recuerdas cada momento, cada aventura, cada cosa que salió bien, la que salió mal. Y bueno, y tantos colaboradores, tantos investigadores que me han dado la posibilidad de tener la información que ahí se muestra, porque en estos documentales yo hay una cuestión que a lo mejor luego pues, puede salir también a debate, y es cómo se graban los documentales, ¿no? La fotografía de naturaleza y el vídeo de naturaleza también es una herramienta peligrosa, en el sentido de que puede agredir a la fauna. Si no se tiene suficiente respeto, si por buscar una imagen te acercas más de la cuenta a un nido o no respetas el comportamiento de los animales, consigues la imagen, pero en realidad estás generando un impacto sobre los animales. A mí es un tema que me preocupa mucho. Y en esta serie yo lo he cuidado al máximo. He intentado que la serie tenga el máximo de imágenes posibles en plena naturaleza, sin que haya que modificar en nada el comportamiento de los animales, ni recurrir a animales en cautividad, y también sin acercarse demasiado. Es verdad que muchas veces, bueno, pues hubiera preferido tener imágenes más cerca, pero desde luego nunca he dudado en el momento que tenía la más mínima duda de que una cámara podía estar molestando a un animal, esa cámara no se ha puesto en ese sitio, ni muchísimo menos, ¿no? A pesar de eso, y gracias a eso, en esta serie hay algunos comportamientos inéditos, nunca antes grabados. El documental de naturaleza, yo que he tenido la suerte de colaborar con grandes cadenas como National Geographic, como productoras importantes que hacen documentales espectaculares, pero que para poder tener esas imágenes muchas veces necesitan recurrir a animales que están, bueno, pues en situaciones controladas, porque cuando vemos que hay un halcón que caza a una presa y lo ves perfectamente desde arriba, desde abajo, desde el medio, con una cámara en el propio halcón, en la propia presa, evidentemente, ese no es un halcón salvaje que está ahí volando, ¿no? Claro, esas son imágenes controladas que te permiten tener una calidad espectacular, pero por otro lado, no hay sorpresa. De hecho, ya me lo decían cuando de National, para una producción de National Geographic, contactaban conmigo, no, aquí no queremos sorpresas, queremos saber, o sea, hay que grabar una araña, pues esa araña está en un terrario con unos focos y la comida se le pone porque sabe en qué momento va a comer. Al irme al campo a grabar de una manera, bueno, pues como un investigador, a ver qué hay allí, pues me encontré algunos comportamientos que no se habían grabado nunca antes. Por ejemplo, en este de familias, en el siguiente, que son relaciones entre padres y crías, pues hay una grabación ahí de los críados de cosas que no se han visto antes, de cucos, de el, un nido de alcaudones con un cuco, cómo expulsa el huevo, como que el alcaudón, pues eso prácticamente no se había grabado nunca antes. Y en el último capítulo de Viviendo Juntos hay una escena espectacular en el que, no quiero hacer mucho spoiler, pero sí os voy a decir que una madre de una especie distinta de aves le da de comer a pollos de otra especie, algo que no se había visto nunca y que no tiene mucha explicación y que, bueno, tendrá, pero los investigadores con los que he consultado no me sabían decir por qué pasaba aquello. Entonces, bueno, hay algunas sorpresas en esta serie de cosas que no se han visto antes, y es gracias a eso, gracias a que he estado con la cámara en el campo esperando a ver qué pasaba. Este último capítulo de Viviendo Juntos trata de relaciones entre diferentes especies, tanto entre animales como sobre todo entre humanos y fauna. Y bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. Ahora tenemos un ratito, creo que nos quedan como un cuarto de hora o una cosa así, por si... A mí lo que más me gusta es esto, además, porque estás aquí hablando, además, estás un poco hablando como solo, ¿no? Como no os veo, digo, estarán. Sí, creo que estáis Muchas, por aquí. Pero, a ver, ahora me gusta mucho más esa parte en la que me preguntan, en la que, bueno, podemos conversar. muchas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Y bueno, en principio no han escrito nada en el chat, pero yo animo a la gente a que abran el micro y pregunten. A Pues nada, ver si encantado. se animan. Encantado de responder vuestras preguntas. No sé si alguien romperá el hielo. A ver si alguien dice. Me gustaría saber, los estudiantes o futuros estudiantes que están estudiando biología,
¿Qué tan fácil es dedicarse a hacer documentales? ¿Es complicado? Pues mira, es muy complicado. Yo les digo que yo lo puedo hacer porque soy profesor de la Universidad de Córdoba y tengo mi trabajo fijo. Y además eso me permite hacerlo de una manera libre. En ese sentido, yo puedo, por ejemplo, decidir estar 3 años para hacer una serie, pero es complicado. Es complicado. Primero, es un trabajo que no se paga, es un trabajo en el que estás mucho tiempo y hay muy poco mercado para los documentales. Entonces, eh, dedicarse a eso así de primera, yo no se lo aconsejo a los estudiantes que me lo dicen. Digo, tengo un trabajo fijo, tengo una seguridad y luego empieza a hacerlo. Pero yo creo bueno, tirarse a esa piscina de primera es arriesgado. Es Ujú. arriesgado. Es muy bonito, pero no es un negocio. Tenemos aquí, tengo a José Mari que quiere levantar la mano y luego, y luego tengo a alguien que pregunta algo en el chat. Fenomenal. Sí, y me Pues José María, comentan dime. quitar compartir pantalla, que se te vea entero mejor, Ah, venga, venga. me comentan también. José Mari, si no te importa que han preguntado en el chat primero, Tranquila. dice, ¿qué equipo esencial sueles llevar? ¿Cómo lo hago? A ver si soy capaz de dejar de compartir la pantalla. A ver si igual si podría quitarlo yo. Sí, voy a ¿Cómo lo intentar hago? quitarlo yo. A A ver ver si si puedo. pudiera. No, No sé cómo lo hago. Es que me da la opción de compartir, pero a ver. igual si la cierras. Cierro. Es que estoy intentando quitarlo yo, pero no. Bueno. Ya está, ahora sí, muy bien. Ahora Ahora sí, ya se te lo ve veis ahora, completo. ¿no? Sí, Fenomenal. entonces, Bueno, pues sí. equipo, pues mira, tengo por un lado una camarota grandota con un teleobjetivo enorme, porque hay veces que no hay forma de grabar imágenes y tú quieres grabar, pues que te digo, un nido de águilas imperiales, pues no hay otra forma, ¿no? Y grabar osos, grabar linces. Pero claro, eso tiene la limitación de que tienes que estar con un vehículo que casi te lleve al sitio, quedarte allí quieto. Entonces hay hoy en día cámaras bastante ligeras. Yo utilizo la Lumix GH6 y H7, son cámaras muy, muy buenas, bastante más versátiles, más pequeñas. Hoy en día hay equipos muy, muy económicos y que te permiten grabar en buenas condiciones. Pero sí es verdad que el equipo estándar, bueno, pues es una red con una cámara con un teleobjetivo Canon de 50.000 milímetros, que es, digamos, el equipo grandote que llevan las productoras grandes. Pero muchas veces es una pequeña GoPro escondida en un sitio, es una cámara más pequeñita, pero estar situado en el lugar oportuno. Hoy en día, fíjate que hay un teléfono móvil, por ejemplo, que te hace cualquier teléfono móvil bueno te hace imágenes de bastante calidad. Es verdad que, bueno, para una televisión son exigentes, pero a veces sirven, ¿no? O sea que hoy en día no es tan complicado el equipo. Bueno, ahora José Mari, puedes preguntar. Hola, buenas tardes, Alberto, Mariluz y el resto de Ah, personas que están en el seminario. A mí, básicamente, bueno, me gustaría poner de manifiesto un poco lo que ya has comentado tú, ¿no? Que de alguna manera esa grabación de imágenes también nos está sirviendo para ver un poco cómo está evolucionando nuestros hábitats a peor, cómo hemos ido degradando la naturaleza, pues, en estos últimos 50 años especialmente, ¿no? Y en ese sentido, no sé si en todas las investigaciones que has ido haciendo, ayudado de tu equipo de cámaras y demás, has logrado ver o has vislumbrado cuáles son los hábitats que en este momento están más en peligro, cuáles de alguna manera pueden tener más problemas pues por el afán depredador del ser humano. Pues mira, yo te diría que son las zonas esteparias. Ujú. Son unas zonas olvidadas Ya. que ahora tienen además las pobres esa dicotomía, esa decisión entre las energías renovables, cambio Ujú. global, Sí. el sol nos va a salvar a costa de eliminar la estepa cerealista. Ujú. Entonces ahí esa presión que tienen ahora mismo esas zonas, yo creo que sin duda las especies que han retrocedido más ahora mismo, si hablamos de especies de macrofauna, serían las aves esteparias, ¿eh? Ya. En España, en toda Europa, están en una situación deplorable, terrible.
Y otra de las cosas que me ha llamado más la atención son las mariposas. Las mariposas están desapareciendo en todo el mundo de una manera alarmante y ahí no se sabe. No he conseguido que nadie me explique por qué esa destrucción tan salvaje. Porque, bueno, podían haber bajado algo, pero tanto no hay nada que lo explique. Hay sitios que aparentemente están bien conservados, está en un parque nacional, está todo igual, pero no hay mariposas. Ujú. ¿Qué pasa? Bueno, no lo sabemos. Al final puede ser también por el hecho de que muchos hábitats, incluso el de las zonas esteparias, como bien has dicho, tienen de alguna manera mala prensa, ¿no? Como que son zonas que parecen baldías o sin ningún tipo de valor. Y probablemente las marismas de spa lo mismo, además con emergencias climáticas que hacen surgir invertebrados que transmiten enfermedades, pues al final acaban teniendo mala prensa y no se las valora tanto. Sí. Y desde ese punto de vista es perfectamente entendible pues, lo que has reflejado un poco en tu ponencia, ¿no? Que verdaderamente ese filmar, ese utilizar las imágenes de cine para poner de manifiesto ese proceso de degradación y por otro lado el valor que tienen todos esos hábitats, todos los que existen en este momento, pues verdaderamente es muy, muy interesante, claro. Yo creo que una herramienta como no hay otra. Una Ujú. herramienta que permite llegar hoy en día, todo el mundo tiene un teléfono móvil y bueno, Sí. estas imágenes sirven desde para tener un post o un reel en Instagram hasta para tener un documental en el cine. Pero al Ujú. final vivimos viendo imágenes Sí, y es la forma en la que más nos comunicamos y nuestro sí, cerebro está acostumbrado a sí. ver imágenes. Entonces hay que usarla, hay que Ujú. usarla. Sí, sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, aquí Lorenzo te pregunta en el chat, dos preguntas tiene. ¿Qué animal te ha sido más difícil grabar? Y luego, ¿le das mucha importancia a la música en los documentales? Esas dos preguntas. Pues mira, buenas preguntas. Mira, el lobo me ha dado, el lobo es terrible. El lobo es ese animal. Los documentales de lobos siempre se hacen con lobos en cautividad. Con lobos, vamos, en cautividad, con lobos troquelados, porque es prácticamente imposible acercarse. Y yo es de los más difíciles. O sea, he subido una vez y otra vez a la montaña con gente especialista que aquí están. Los lobos, porque tienes que subir de noche. Sabíamos que estaban al lado, ellos nos estaban viendo, nos tenían al lado y cuando había la más mínima luz ya estaban en la otra punta de la montaña. Entonces, conseguir buenas imágenes de lobo en el campo ha sido complicadísimo. Y otro también terrible, el buitre. El buitre negro en concreto, madre mía, qué vista tienen, que te escondías yo vestido de planta, que no estoy, y en el quinto pino, allí mirándote así, y dices, pero ¿cómo me está viendo? Pues me está viendo. O sea, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, al final el lince, fíjate que hoy en día ya no es difícil y también me ha sido difícil conseguir buenas imágenes de lince. Lo típico de que te escondes en un hype, te metes de noche, estás mirando para adelante y estás oyendo a los cachorros jugando detrás y ahí detrás están jugando y tú no te puedes dar la vuelta porque estás aquí puesto hacia adelante. Y... Pero bueno, al final la suerte te tiene que pillar trabajando y al final esos animales están todos en mis documentales. Y lo que me dice de la música es fundamental. A mí la música me encanta, toco un poquito el piano y tengo pasión por la música. Entonces, para mí la música es esencial. Es que la potencia de una imagen con la música, puedes cargarte la imagen o reforzarla totalmente. Y como lo que se trata es de transmitir emociones, pues para mí la música es fundamental. Todos mis documentales tienen música compuesta expresamente para ellos y le dedico toda la atención del mundo. Son compositores muy buenos, para mí son buenísimos todos y le dedico todo el tiempo del mundo, toda la atención, me reúno con ellos, vemos, modificamos y está todo muy pensado. Cada segundo de música está muy pensado de cada documental. Yo creo que es fundamental. Muy bien, a ver, tenemos más preguntas en el chat y alguien que ha levantado la mano, pero voy a ir por el orden que han aparecido. Guillermo pregunta, ¿recomiendas alguna cámara de fototrampeo buena? No sé si la sueles usar para tus documentales. Pues mira, la pena es que las cámaras de fototrampeo no son buenas. Ninguna. Ninguna. No hay ninguna que tenga calidad suficiente para poder poner una imagen en un documental sin decir que está hecha con una cámara de fototrampeo. O sea, graban claro, muy pequeñito todo, con muy poca calidad para que puedan estar durante mucho tiempo, para que... Entonces, yo no sé de ninguna cámara de fototrampeo estándar que te permita tener imágenes en un documental profesional. Pero hay un truco que es lo que se usa en los documentales, y es que hay unos sistemas que te permiten utilizar cámaras buenas como cámara de fototrampeo.
Entonces tú tienes un sensor de movimiento acoplado a tu cámara, un sistema de alimentación para la cámara y es complicado. Es un embolado que lo pones y una vez funciona, otras veces no, pero así se consiguen las imágenes de fototrampeo para documentales. Poniendo esos sistemas acoplados a una cámara que sí es más buena, tipo una Sony, una Panasonic, una cámara ya un poquito de más calidad, que sí te permite grabar ya imágenes dignas. Muy bien. ¿Alguna otra Bernardo, pregunta? Bernardo, ¿puedes hablar? Que ha levantado la mano, por Sí, favor. hola, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy interesante toda la charla. Mira, yo te tenía un par de consultitas. La primera es, cuando haces un documental más científico, ¿qué tomas en cuenta eh, en comparación a cuando se hace un documental para pantalla grande o un documental más estéticamente bonito? Porque se sabe que no es lo mismo porque al final el científico requiere de detalles que al final al público general, al que se sienta a ver una película en Netflix, puede ser que no le interesen. Entonces, vos primero haces la grabación tipo científica y de ahí sacas las tomas bonitas o ya vas con una idea de qué es lo que querés tomar, cómo lo querés tomar, etcétera. Pues mira, has puesto el dedo en la llaga. Yo creo que la diferencia que tengo, mi diferencia con el resto de cineastas de naturaleza, creo que es que yo hago todo haciendo hincapié en lo científico. Entonces, yo te cuento cómo lo hago. Para mí siempre lo primero es el guión. Y eso no es lo habitual, verás, no es lo habitual. Cuando tú haces un documental buscando imágenes espectaculares, lo que haces es ir al sitio, por supuesto intentas grabar, pero manda la imagen. Si tú has conseguido una imagen con una puesta de sol espectacular y está pasando algo, esa la metes en el guión. Y de alguna manera dices, pues se está poniendo el sol en tal sitio y esto tiene que salir. O... Pero en mi caso no. Yo tengo un guión previo donde tengo lo que voy a contar. Mi guión es como un artículo científico. Entonces, lo que intento es contarlo de manera que sea atractivo para la mayoría de la gente. Intento bajar el nivel, pero siempre hay contenido. O sea, yo si no hay contenido científico no me interesa, no lo hago. También esa es la suerte de ser profe de la universidad y no decirme, te encargo, a mí no me encargan los documentales, hago los que yo quiero, eso es una suerte. Entonces, puedo decidir y siempre decido contar ciencia. Todos los que veas míos van a contar ciencia. El de caballo cuenta ciencia y está en el cine, te cuenta cosas. Es verdad que, bueno, no es tanta ciencia como lo de animales, pero para mí siempre es primero el guión. Yo tengo todo el guión ya escrito y ahora busco las imágenes para meter en ese guión. Que lo hace un poco más frustrante porque al final estás buscando una imagen específica. Sí. Y a veces es terrible. O sea, yo tenía ya incluso grabado el guión de las hormigas esclavistas, que primero va una, encuentra el hormiguero, vuelve, se lleva otra en sus mandíbulas y luego vuelven dos. ¿Tú sabes lo que es grabar solo a esas dos que vuelven? Que no haya tres hormigas. Claro, Era una locura. Pero había que decirlo, había que contarlo y había que encontrar las imágenes. Tuve un mes hasta que encontré las imágenes, porque para mí claro, lo importante es el contenido científico. Pero eso no es lo claro. habitual, eso no es rentable. No, 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 no es No es rentable, claro. rentable, ¿no? Lo rentable es ir, conseguir las imágenes lo más bonitas posible y una Ujú, vez que tienes esas imágenes, poner un guión lo mejor posible. ujú. Al final hay muchos documentales que el documental entero termina siendo buscar un comportamiento específico, pero haces toda una película de solo el comportamiento que al final el documental está basado en en lo que te costó conseguir el comportamiento, pero no el comportamiento, el Claro, comportamiento al porque sí al final es el fin. claro, muchos se basan en lo que es la aventura del que va a encontrar. Es que a mí esas cosas no me interesan. Yo no salgo en mis documentales. A nadie le importa. Aquí me doblé un tobillo, aquí me caí. Eso está Claro. bien, a la gente le gusta. A la gente le gusta ver cuando te abres la cabeza, cuando vas por ahí o cuando estuviste a punto de que el tiburón este que viene para mí, que no viene. A mí eso no me interesa. A Ujú, mí me interesa que este tiburón, porque está aquí, porque ha desaparecido. Pero bueno, yo ujú, entiendo que eso al final, yo lo que hago es utilizar una pantalla que es un espectáculo, lo que sale ahí, al final, es un ujú, espectáculo para el cerebro y hay muchas formas de hacer cosas ahí. Tú puedes poner diferentes cosas. Yo creo que la ciencia es interesante. La ujú. ciencia bien contada tiene tanta potencia como puede tener el hecho de que, es verdad que, claro, estamos ya acostumbrados a cosas tan espectaculares que hace Claro. falta que la gente, hay que hacer falta engancharlos. Por eso yo, por ejemplo, para un documental, os recomiendo que veáis el principio de un documental
que se llama Comer o Ser Comido. Lo tengo en la web, que para hablar de peces, de unos peces pequeñitos, metí un tigre en un supermercado. Ok, Entonces, bueno, fueron unas imágenes con un tigre que se utiliza, es una actriz de cine, es una actriz que se llama Blanca y que es una tigresa que vive en Madrid y que, bueno, un animal que utilizan para cine la gente de Fauna y Acción. Entonces hicimos un montaje que dura, nada, 4 segundos. El resto del documental son imágenes de peces, de garzas. Pero con eso lo que hace es que la gente ve, ¿esto qué es? Un tigre en un supermercado, una mujer que sale corriendo. Y luego te explico, digo, ¿ves eso que ha pasado ahí? Eso es lo que siente un pez cuando tal, tal, tal. ¿Sabes? Utilizo un gancho, utilizo claro. un guiño para llamar la atención, porque a mí lo que me interesa es esa persona que no lo iba a ver. Yo sé que tengo un Sí. público que le gusta y que lo va a ver, pero a mí me interesa el que no lo va a ver. Ese es el que tengo que intentar seducir y que lo vea. Entonces, con el título, con las primeras imágenes, ahí intento llamar la atención y luego ya la ciencia que lo conquiste. Porque lo que se dice ahí es interesante, es potente. Pero me Ok. tiene que dar la oportunidad de que te lo cuente. Sí, 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 claro, claro. Muchas gracias. A ti. No sé si tenemos tiempo. Alice, Nicole pregunta de los comportamientos nunca antes vistos, ¿cuál has encontrado más interesante? Bueno, este de estos pájaros que le daba una madre de comer al que no era, ese todavía la cabeza me explota, no sé eso cómo es. Y luego el tema de las hormigas esclavistas que consiguió grabar, pues la cópula, un montón de cosas que no se habían visto antes, también es otro de los temas fascinantes, ¿no? Pero ese en concreto es que lo recuerdo como que me sorprendió, que está en el campo, que lo va y dice, ¿pero qué pasa ahí? ¿Esto qué es? Es el inicio de ese capítulo 6, ya pronto estará en a la carta, lo podéis ver, dirás, pero bueno, ¿qué hace ese pájaro? Bueno, aquí está Itziar, no hace ninguna pregunta, pero te agradece, ¿no? Si quieres lo leo. Dice, me ha encantado. De pequeña veía todos los documentales de animales habidos y por haber y quise dedicarme a esto. Finalmente soy bióloga, pero me he desviado de camino y de campo. Sin embargo, me sigue interesando todo y oírte me ha vuelto a abrir el gusanillo por hacer documentales. Pues De hecho, nada. sí, sí, sigo Empiece, que interesada lo en hacer haga. divulgación. Sí, dice que le falta dejar la introversión y dar el salto y solo darte las gracias, dice. Pues nada, yo se las doy a ella. Encantado. Bueno, las doy a todos. Sí. A todos. Y una última pregunta de Guillermo otra vez. Dice, aunque sabemos que es un camino difícil, ¿algún consejo para empezar para alguien que quiere llegar a tenerlo como trabajo complementario? Bueno, pues mi consejo sería empezar a hacerlo. Empezar a hacerlo. Porque, bueno, por lo menos en mi caso fue así. Lo intenté durante muchos años buscando una productora, buscando un sitio y nada. Y al final fue comprar una cámara, aprender tú lo que puedas, hacer cursos y empezar. Hoy en día tenemos las herramientas. Tú ahora mismo tienes una cámara, te formas, hay tutoriales de todo, hay cursos de todo. ¿Te interesa algo? ¿Te preocupa un tema? ¿Tienes un sitio en el que quieres grabar unas imágenes porque está desapareciendo una zona húmeda o tienes algo interesante? Pues grábalo. Grábalo, hazlo lo mejor que puedas, móntalo, súbelo a YouTube. O sea, en realidad es que hoy en día tienen la posibilidad de hacerlo mucho más fácil que en ningún otro momento. Mi idea sería eso, empezar a hacerlo. Empezar a escribir un guión, formarse, hacer, bueno, cualquier día organizamos un taller de cómo hacer documentales con el colegio. Sí, sí, no estaría Y mal. nada. Y empezar a Estaría mal. hacerlo, eso es lo suyo. Pues nada, te dan aquí más gracias. Cintaltes te da las gracias. Le parece interesante que lo más importante sea el contenido científico. Bueno, y más gente te da las gracias. Y no sé si hay más preguntas. Aquí se animan con lo del taller en el COBE. Pues Sí, sí, nada, aquí hay más gente del COBE, a ver qué piensan, ya lo pues nada. hablaremos. Lo hacemos presencial. Me voy Lo, allí, lo grabamos dis- uno que me quedé encantado yo con el País Vasco. lo Así discutimos que en la próxima Junta de Gobierno, lo discutimos. el siguiente Sí, presencial, allí que me voy con vosotros y montamos un documental por allí, por algún sitio. Buscáis un sitio chulo y con los móviles lo hacemos. Venga, me parece muy buena idea. sí, Venga, sí, sí. Aquí hay algunos que se dicen que se están apuntando. pues venga. Y bueno, pues nada, yo creo que ya son todo agradecimientos. De verdad, te agradecemos mucho haber aceptado la invitación. Y bueno, te esperamos en otro momento. Cuando queráis, Nada, pues cuando nada, queráis. damos por terminada la charla. Además, Encantadísimo. sí. Buena familia. Muchas gracias por Bueno, todo. A ti. muchas gracias a todos. Un saludo. Que vaya todo Venga, Chao. fenomenal. Hasta luego. nada. Hasta Agur. luego, Adiós. chao. Un Agur, abrazo. agur.